La iluminación eléctrica está con nosotros desde la época de Edison, hace ya más de 100 años, y desde entonces hemos estado utilizando bombillas de incandescencia. Con el paso del tiempo, los sistemas de iluminación han ido evolucionando poco a poco y siempre buscando el mejor rendimiento eléctrico. Bombillas halógenas, bombillas y tubos fluorescentes, bombillas de descarga xenón y desde hace muy pocos años la iluminación LED. Con la tecnología actual es posible fabricar sistemas de iluminación LED de alta potencia a un precio muy competitivo. Las ventajas del LED superan con creces la inversión inicial que se tiene que hacer en la compra. Debido al gran ahorro energético que se obtiene con la iluminación LED, la mayoría de los gobiernos han creado leyes para que se dejen de fabricar las bombillas de mayor consumo, empezando por las de filamento, y poco a poco sucederá lo mismo con las demás. La alta demanda de bombillas LED ha provocado la aparición de muchos fabricantes nuevos, y todos ellos compitiendo con el mejor argumento de venta, bajar los precios. Pero como no existe una normativa acorde a esta nueva tecnología, esa bajada de precios suele ir acompañada con una pérdida en la calidad y ahorro en los diseños, reduciendo así la duración y fiabilidad teórica que podría aportar la iluminación LED. Comprar hoy una bombilla LED de marca reconocida, a pesar de que sea más cara que otra aparentemente igual, podría ser una buena inversión. Los sistemas de iluminación los podríamos dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos sería el destinado al alumbrado, donde lo más importante es obtener un alto rendimiento lumínico, reduciendo al máximo el consumo energético. Y el otro sería el destinado a la señalización y decoración, donde lo más importante es la fiabilidad y duración, pasando en segundo plano el rendimiento y el consumo. El principal problema que existe a la hora de diseñar una bombilla destinada al alumbrado es el poco espacio útil que queda dentro de la carcasa para meter el driver de alimentación, que puede ser una fuente de corriente constante o de tensión constante, los diodos de alta potencia, los cuales disipan calor, por lo tanto es necesario poner un disipador. El aumento de temperatura lo que hace es acortar la vida útil de los LED. Un aumento de unos 20 grados sobre la temperatura de trabajo puede acortar la vida útil de los LED en un 30%. En estas bombillas destinadas al alumbrado, los fabricantes utilizan normalmente el montaje de todos los LED en serie. Esto lo que hace es reducir la durabilidad de la lámpara, porque si se funde cualquiera de ellos se abre el circuito y la lámpara se apaga. Al tener muchos LED en serie, la probabilidad de fallo aumenta. Pero aquí lo que prima no es la duración de la lámpara, sino el rendimiento. El rendimiento se consigue porque se utiliza un solo driver para alimentar todo el circuito, sin poner elementos que atenúen la tensión y disipen potencia extra, y se destina todo el consumo al alumbrado. Lo único que hay un consumo extra es del rendimiento del propio alimentador. Algunos fabricantes incluso el alimentador lo que hacen es poner una fuente capacitiva, con lo cual reducen mucho el coste, pero no se estabiliza la tensión de red y cualquier pico de sobretensión lo que hace es que provoca que se acorte todavía más la duración útil de la lámpara. Si lleva un driver de corriente constante o tensión constante, este driver en realidad es como una fuente conmutada. Puede funcionar con tensiones entre 100 y 250 voltios de alternas sin afectar las características técnicas de salida, no cambia la iluminación y podría funcionar en países de 120 o 230 voltios con el mismo driver. Por otra parte, cuando se hace un diseño pensado en decoración o señalización, aquí ya el consumo es más bajo porque los LED ya no son de tanta potencia, no es necesario, no son destinados para iluminar, sino simplemente señalizar. Puede ser un semáforo, un piloto indicador de un botón, de un pulsador, o unas luces navideñas. En este caso el consumo no es tan importante, pero sí lo que importa es la fiabilidad. En el caso de poner mucha iluminación como si fuera en una tira de LED, luces navideñas o un semáforo, que la fiabilidad es muy importante porque no puede apagarse, no se debe apagar por fallo de un solo LED, que se apague toda la iluminación, es mejor que falle un punto. En ese caso la fiabilidad es muy importante. Entonces lo que normalmente se utiliza son transformadores de tensión constante, es una fuente de alimentación, un driver igual que el de corriente constante, lo único que mantiene la tensión a un valor, dependiendo de la configuración de los LED como se hayan utilizado. Pueden ser LED normalmente de 3 voltios. La tensión de LED que vamos a utilizar no es lo importante porque lo que vamos a hacer es adaptarlo dependiendo de la tensión de la fuente, que es una tensión constante, y el valor de la resistencia. Aquí tenemos la ley de Ohm. Si ponemos dos valores fijos, como es la V y la R, la I nos va a quedar también constante. Así lo que vamos a hacer es diseñar una corriente constante para el tipo de LED que estamos utilizando y van a estar todos en paralelo. Si se abre uno o se pone en corto, un diodo, no va a pasar nada porque se va a quedar la resistencia conectada, va a haber un consumo extra, pero no va a caer la tensión y nos va a mantener la cadena encendida.
Así este tipo de iluminación es muchísimo más fiable que una lámpara destinada al alumbrado, que por el simple hecho de que se averíe un LED nos quedamos sin la iluminación. Y una vez que hemos visto estos dos montajes que emplea los fabricantes, nos podemos encontrar con un problema si necesitamos una lámpara para poner en un casquillo. Es para un alumbrado que no nos importa la potencia, pero queremos que sea muy fiable. No nos vamos a encontrar un montaje fiable en lámparas de casquillo y tendríamos que poner una tira LED o algo similar. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar el desguace que tengo de lámparas para hacer un montaje mixto y conseguir una lámpara de larga duración. Este es un pequeño resumen de las tiras LED. Es solo un ejemplo porque hay muchos más modelos y acabados. Por ejemplo, la tira 3014, la 3020, 3528, 5050 y hay variantes dentro de cada modelo. Estas medidas son en décimas de milímetro el alto por el ancho. Sería 3 milímetros por 1,4. 3 milímetros por 1,4. Esta sería 3 por 2, 3,5 por 2,8 y 5 por 5. Aparte del tamaño del chip, dentro del encapsulado puede haber un LED 2 o 3. Si es 1 será un color, con 2 conseguiremos por la combinación de 3 colores, los dos fundamentales y la combinación de los dos, o de 3 que sería RGB. Lo vamos a saber por el número de contactos. Este vemos que tiene 4 contactos, el común, y los 3 colores, por lo tanto son LED RGB. Este sin embargo son 2 pines. Lo que vemos como diferencia es que están unidos en serie de 3 en 3, por eso está marcada la tira donde podemos cortar. Hay una resistencia de limitación por cada 3 diodos. Esto se hace cuando la tensión es superior a 5 voltios, la tensión de alimentación, para minimizar las pérdidas, porque si no tendríamos muchas pérdidas de caída de tensión en cada resistencia. Con las tiras LED RGB podríamos conseguir cualquier tonalidad. Encendiendo los 3 conseguiríamos el color blanco y por combinación de encendido y apagado de uno y otro sacaríamos otros tonos. Sin embargo, toda la tira se encendería de la misma manera. No habría diferencias de un punto al otro. Si queremos controlar punto por punto, para eso existen unas tiras LED que se llaman inteligentes, que lleva en el interior de cada chip LED un procesador, un circuito integrado con un registro de desplazamiento y lleva 2 hilos de alimentación y uno de datos. El dato entra al primero, sale al siguiente y así sucesivamente. Y con eso, mandando datos serie, podemos modular la intensidad de los colores de cada punto y conseguir cualquier tonalidad. Pero nos vamos a centrar en los LED que se utilizan para fabricar las bombillas. Las bombillas son de luz blanca, puede ser blanco cálido, blanco frío. El color blanco no es un color espectral y se consigue mediante un LED de un color azulado, y en la parte de arriba estos LEDs llevan un fósforo de color amarillo. Dependiendo de ese fósforo conseguiremos un tono más cálido o más frío. En este caso las tiras, aquí podemos ver que el corte está cada 3 LED. Hay una resistencia, en este caso tenemos 3 LED en serie. Con una resistencia, esta tira de LED será a lo mejor de 2 voltios, lo tendríamos que ver en las especificaciones. Aquí vemos que hay 6 LED con una resistencia. Esta tira LED será de más tensión. Otro dato a tener en cuenta en las tiras LED, aparte de la referencia que nos va a dar el tamaño del chip, es el número de LED que hay por metro, porque las tiras LED se fabrican con diferentes distancias entre LED. Las hay, por ejemplo, la 3528 con 30 LED por metro, de 60, 96, 120, 240. Cuanto más LED haya, mayor luminosidad vamos a obtener por metro. Pero también los LED se van a calentar más porque están más próximos. En las tiras LED el disipador es la propia pista que une las alimentaciones. Cuanto más distancia hay, más cobre hay entre diodos, mejor disipación. Si ponemos los LED muy juntos, la disipación va a ser peor y se van a calentar más. Esto es todo lo que hace falta para montar una bombilla LED de larga duración. Esta es la placa original de la bombilla, tiene 18 LED SMD y por el otro lado está totalmente lisa y es la que voy a utilizar para pegar la tira LED. Los LEDs vienen de uno en uno con su resistencia, de forma que se pueden cortar. Aquí cabrían 3, un poco más al centro cabrían prácticamente 5, aquí también 5, habrá varias de 5 y ya lo iré viendo. Para alimentar la tira voy a utilizar una fuente de 5 voltios, es una pequeña fuente conmutada, similar a un cargador USB. Es una fuente de tensión constante y la protegeré con cinta Kapton, es cinta Kapton autoadhesiva. Y está la carcasa de la bombilla, que tiene mucho hueco refrigerado. Aquí están los cables y la placa irá aquí en la parte de arriba. Si no tuviera la fuente conmutada, podría utilizar un cargador de móvil que tuviera reciclado. Es igual, es exactamente el mismo circuito. Y tendríamos la ventaja de que se podría alimentar entre 100 y 240 voltios sin que se viera afectada la tensión de salida de 5 voltios. Así podríamos utilizar esta bombilla con 110 o 230 voltios en la red.
Si nos fijamos de cerca en la tira, vemos que cada diodo tiene su resistencia limitadora. En esta tira el cátodo va a la resistencia, el ánodo al positivo y vemos que está todo en paralelo. Son módulos independientes conectados en paralelo, de forma que podríamos cortar por la marca y seleccionar la tira del tamaño que quisiéramos. Esta es la resistencia que está en serie con cada diodo, limitando su corriente y evitando que si alguno se averiara, se quemara o se pusiera en corto, dejara de funcionar la lámpara. En esta tira la resistencia es de 120 ohmios. Sabiendo el valor de la resistencia, si medimos la tensión entre sus bornas, sabremos la corriente que circula por cada LED y podremos calcular la potencia y las pérdidas. Con este montaje los LED están muy protegidos y durarán muchos años. El problema es que la resistencia produce pérdidas. La tira la voy a utilizar a 5 voltios, nominal podría ponerle hasta 6, estarán los diodos mucho más protegidos. Voy a comprobar que le lleguen 5 voltios, 4,99, prácticamente 5. Ahora voy a medir la tensión que cae en la resistencia, así se podrá calcular la corriente. 1,9 voltios, 5 menos 1,9 tendríamos 3,1 en el LED, lo voy a medir. Como el ánodo del LED va al positivo, puedo medir entre la resistencia y el positivo. 3,1, están las puntas al revés, pero aquí tenemos los 3,1. Ya he pegado las tiras en la placa, la densidad de LED es bastante, hay en total 5 tiras de 5, 2 de 4 y 2 de 3, en total 39 LED. Y como se puede apreciar aquí abajo está rotulado que es una tira de 6 voltios. Para conectar todas las tiras en paralelo voy a utilizar el cable del que se usan los PCs, es cable plano, voy a utilizar uno de estos hilos, es bastante flexible y fino. Y voy a hacer una unión por cada lado. Por un lado uniré los positivos por esta parte hasta llegar a la última tira y por la otra uniré los negativos. Ya he cortado un cable a medida, está estañado por las puntas y cada tramo está pelado y estañado. Así queda todo en un hilo y sin empalmes. Ahora voy a conectar los dos hilos de entrada del casquillo a la toma de red de la fuente de alimentación. Para proteger la placa voy a utilizar cinta Kapton autoadhesiva y voy a envolver la placa. Ahora sueldo el hilo negativo de la salida de la fuente a un punto negativo de la tira LED. Sueldo el hilo de +5 de la salida de la fuente a la tira LED.
Y ya está todo montado, solo queda cerrar la lámpara y probar. Voy a conectarla para ver si funciona y luego mediré la potencia para saber las pérdidas que tiene el alimentador. La tensión es de 230 voltios. Esta lámpara se podría alimentar a partir de 100 voltios como hemos visto. Le doy al interruptor y se enciende perfectamente. Voy a medir su consumo. La medida la voy a hacer con este analizador de red, que ya lo habéis visto que lo he usado en alguna otra ocasión. Lo enciendo. Aquí está la escala, muestra vatios, es donde nos vamos a fijar, y conecto la lámpara. Se enciende, nos muestra 4,4 vatios. El rendimiento no es que sea excesivo, pero el consumo es muy bajo y la lámpara durará muchos años.